Interesante, pero lo más importante, vamos a seguir aprendiendo. Por eso, ahora escucharemos a Jay Donovan, director de Governance Future Lab en el Institute for the Future en Estados Unidos. Bienvenido, Jake, el micrófono es tuyo. Welcome. Thank you. Hello, everyone. Thank you for letting me speak in English. My Spanish is about a toddler level, so that would be fun to have that presentation at that level. But thank you, and thank you for having me. Thank you to the organizers for letting me come in. It's my first time in Colombia, first time in Medellin, and it's really... Y realmente es muy bueno sentirme más seguro frente a lo que me siento cuando voy a Texas. Muchas gracias. Tengo que hacerlas. No quiero volverme loco estos días con lo que está pasando, pero yo creo que voy a reforzar muchos de los temas que se han estado hablando durante los últimos 2 días. Es un poco diferente. Aquí tenemos una estructura, un proceso, como pensar a futuro. Uno puede tomar lo que uno ha aprendido y aprender algunas lecciones en cuanto a lo que uno va a encontrar y aplicar algunas de estas herramientas o esta manera de pensar en sus vidas, en su trabajo. Quiero darles a ustedes algunos de los andamiajes que podemos utilizar para hacerlo. Tuve que hacer una pequeña broma con lo de Back to the Future. Entonces, ¿cómo puede el tiempo mental de viaje alterar nuestro destino? Nuestro destino. Entonces, no soy neurocientífico, pero sí estudio este impacto en la sociedad. Y una de las lecciones que ha surgido últimamente es que los humanos realmente no pueden durar mucho tiempo prestando la atención a una charla larga. Podemos prestar atención por 15 minutos y luego lo perdemos. Entonces, voy a dividir mi charla en 3 secciones. Voy a hacer de pronto un pequeño receso para que hagamos un pequeño ejercicio. O sea, tiene que ser algo interactivo. Vamos a tener sesiones interactivas y no solamente yo hablando. Entonces, cuando hablamos, muchos de ustedes han estado sentados ahí. Si ustedes quieren, no sé si quieren de pronto en este momento ponerse de pie y estirarse, háganlo, muevan su cuerpo. Está bien, háganlo. Tenemos aquí algunas personas que lo están haciendo muy bien, pueden hacerlo. Yo sé que después de un tiempo nos lo necesitamos, casi que nos sentimos muy bien haciéndolo. Estirémonos un poquito. Bueno, no quiero que se queden, de pronto no quieren quedarse ahí sentados. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cuál es nosotros ya sabemos gran parte de eso, pero casi que es bueno aterrizar el trabajo que hacemos como futuristas en algunas de las imágenes a futuro. Hemos hablado de tecnologías, hemos enfrentado retos, muchos de los problemas como sociedad humana y como personas o como individuos es que somos muy cortoplacistas. Cuando pensamos en el siguiente ciclo, este cortoplacismo nos puede llevar a algunos resultados un poco complejos y nos lleva a un punto en donde nosotros no podemos seguir aprendiendo de la manera difícil, porque eso puede ser existencial, de pronto puede ser el fin de nosotros. Estamos enfrentando algunos de esos retos a gran escala. El antropoceno, que es una idea que nos dice que estamos en una área dominada por humanos, exige una acción urgente, un pensamiento a largo plazo. Realmente estos son conceptos que se complementan, entonces tenemos que mirar tenemos que pensar esto a largo plazo y actuar en el presente. El pensamiento a largo plazo puede tener, el pensamiento a corto plazo a menudo puede llevarnos a escalas de tiempo a largo plazo. Cuando queremos de pronto hacer partes burocráticas y hay cosas que pueden ser inevitables por mucho tiempo. Es Jeffrey Hinton, muchos de ustedes lo conocen, él es el padrino de inteligencia artificial. Básicamente dijo, bueno, voy a dejar de hacer esto porque la tecnología se va a utilizar para algo malo. De pronto tendríamos que pensar en las consecuencias antes de construirlas. Tenemos que instaurar ese tipo de advertencia. Hay que pensar en las consecuencias antes de que se den. Eso forma parte del pensamiento a futuro. Hay 3 partes en esta charla. La primera es la parte personal. Vamos a hablar de nosotros mismos, vamos a dar la parte organizacional y la de civilización. Entonces vamos a mirar 3
escalas diferentes. Vamos a mirar la parte personal. Todos pensamos en el futuro, eso es algo que hacemos nosotros. Como dijo Annick, nosotros somos ingenieros predictivos, simplemente miramos escenarios. ¿Será que vengo a la conferencia? ¿Será que me tomo otro tinto? ¿Será que hago otra cosa? Siempre empezamos a hacer simulaciones en la mente, creamos escenarios en cuanto a cómo pueden salir las cosas. Simplemente no lo hacemos muy bien. Infortunadamente, eso es lo que dice la psicología y la neurociencia. A menudo nosotros no entendemos las cosas que nos van a hacer felices o las cosas que nos van a llevar a mejores futuros. Eso es algo que estamos tratando de superar. Entonces, parte de esto, y cuando hablamos, bueno, bien, cuando tenemos sobreconfianza, hay veces decimos, no, ¿sabe qué? Eso es lo mejor. Entonces, casi que nos ponemos en negación en cuanto a ciertas cosas. En ocasiones somos irresponsables. No sé si han recordado de pronto esta campaña para ropa Diesel, casi que demuestra la habilidad de ignorar hacia dónde era que estábamos yendo. No somos responsables del futuro y no lo pensamos. Luego, otro aspecto, otro sesgo que pronto tenemos, o falacia, o reto que tenemos nosotros, es una mejor manera de decirlo, es que nos paralizamos. Sí, podemos tener confianza excesiva, sabemos que no nos preocupamos por el resto de las cosas, o no nos preocupamos por el mundo. Bueno, y en ocasiones nos paralizamos, estamos abrumados, entonces a veces me cierro y empiezo llego a esa posición fetal. Entonces tendemos a estar en la mitad, decimos que tenemos que predecir el futuro, nosotros no podemos controlar absolutamente todo, queremos ser responsables, pero no queremos paralizarnos. No podemos controlar absolutamente todo, pero podemos al menos mejorar las posibilidades de tener un mejor resultado con el futuro. Entonces somos muy malos en prever, pero eso no es culpa de nosotros. Gran parte de ello es algo que es el cerebro, la biología cerebral que tenemos. No vamos a ahondar en los detalles, pero básicamente no pensamos en el futuro en las mismas partes frente a lo que hacemos en el pasado. Entonces basamos las proyecciones en el futuro cuando nos basamos en cosas del pasado para poder recordar el pasado. Lo cual está bien si las cosas son consistentes con el tiempo y son lineales. Es un problema cuando vemos nuevas cosas, cuando tenemos una nueva tecnología, cuando tenemos una nueva innovación, algo surge que de pronto no hemos visto antes. De repente nos enseguecemos por los cambios. Y no es culpa de nosotros, esto es algo que hemos heredado, es un patrón que tenemos en nuestras mentes, pero también se puede tratar de sobrellevar o superar. También tenemos limitaciones psicológicas. Este es un libro excelente de Dan Gilbert. Son las formas en que somos malos para poder predecir nuestra propia felicidad. Si tomo ese trabajo, voy a ser feliz. Si de pronto pasa algo, voy a estar. El problema aquí es que nos quedamos atrapados en el presente. Pensamos en las cosas, en términos de las cosas que están alrededor de nosotros, cercanas a nosotros, si pasan recientemente. Entonces el futuro se basa mucho en lo que está pasando en el presente, y esa idea, eso es lo que nos enseguece hacia el futuro. Nos tenemos que dar cuenta, hay algo que podemos hacer, y esto es y de eso se trata lo que hace Foresight. Aquí me gusta esta investigación. Esto fue algo que hicieron algunos economistas que querían saber por qué los humanos, por qué no ahorramos dinero para la salud a futuro. Entonces los neuropatrones, cuando pensamos en el futuro, veremos una línea azul y nos indica los patrones que tenemos nosotros cuando estamos pensando en personas extrañas. Cuando pensamos en nuestro yo futuro, puede ser un poco extraño, no se siente como si fuéramos nosotros. ¿Qué pasa si separo algo de dinero para alguien que no soy yo? Entonces nosotros de nuevo estamos tratando de entender estas dinámicas, aprender mucho, pero también hacer algunas intervenciones para poder tratar de ser mejor el trabajo a futuro. No voy a ahondar. Yo sé que estamos aprendiendo en dónde vive el futuro, aquí en la corteza, donde nos establece el futuro. Estas simulaciones son formas en que nosotros podemos preexperimentar el futuro. Entonces, si tenemos una experiencia, si no lo hemos experimentado anteriormente, en nuestra mente podemos simular ese tipo de futuro, simular un escenario, y de repente
vamos a tener vamos a tener unas pistas neurológicas que de repente no teníamos anteriormente. Podemos codificar escenarios imaginados en una memoria a largo plazo y utilizar estas simulaciones previas en tiempos posteriores. Casi que estamos llenando el cerebro para ver futuros diferentes y lo estamos haciendo de una manera sistemática. Entonces, yo creo que prever es una parte cognitiva, es una invención de la tecnología que nos permite a nosotros ver futuros posibles que de repente no se podían ver o no se podían imaginar anteriormente. A mí me encanta esta cita de Stuart Candy, que la economía encapsula mucho del propósito de lo que hacemos. Es mejor sorprenderse con una simulación y no quedarse ciego o enseguecido por la realidad, porque enseguecerse por la realidad es aprender de la manera más difícil, es costoso, es injusto. Y aprenderse de esta forma realmente podría ser terrible para el futuro de la humanidad. Muy bien, les prometo esto. Ya les dije, ese es el primer ejercicio que vamos a tener. Es un ejercicio de viaje en tiempo mental. Se basa en la investigación psicológica que si nosotros queremos mejorar nuestra imaginación a futuro, tenemos que ser muy específicos en cuanto a las cosas. Lo que vamos a hacer en este momento, la especificidad es como el picante de la imaginación. Vamos a tomar por un minuto, es un ejercicio. Cierren los ojos, por favor, eso les puede ayudar. Estamos hablando del 2023, a 10 años. Están en la oficina, lo equivalente a su oficina. ¿En dónde está? Pónganse ustedes en el año 2023. ¿En dónde se encuentra su oficina? ¿Cómo están? ¿Cómo se ven? ¿Qué están usando? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Cuáles son las sensaciones o emociones que sienten? Hagan un inventario de lo que tienen en esa oficina. Estas son preguntas críticas. ¿Qué es algo que tienen ustedes en la oficina hoy que no va a estar allí dentro de 10 años? ¿Y qué es algo que tienen ustedes hoy en la oficina que van a tener en 10 años? Quiero darles un poco de tiempo para que lo piensen un poco. Pónganse ustedes en ese espacio, aquí en 2033. Try to visualize that. Traten de visualizar con la última pregunta, porque es la última pregunta a la que nos vamos a remitir. ¿Qué tenemos en la oficina? ¿Qué es lo que no tenemos en la oficina que van a tener de aquí a 10 años? Quiero que lo hablen con las personas, no sé, también, de pronto un minuto. Compartan con la persona que está al lado qué es lo que no tienen en este momento en la oficina, que van a tener y que piensan tener de aquí a 10 años. Okay, if your partner... Bueno, sí, por favor cambien de persona, asegúrense de que todas las personas puedan compartir lo que vemos que no tienen ahora y que piensan tener a futuro.
Okay. Muy bien. Gracias. Bueno, yo sé que puede ser un poco riesgoso. ¿Hay alguna persona que quiera compartir la idea, algo nuevo en su oficina? ¿Alguien que quiera compartirlo? No sé, de pronto ya no va a haber pantallas y están hablando y de pronto en la sala no entienden, tenemos de pronto tenemos algunas conversaciones, ese tipo de ejercicios. Yo sé que fue un periodo muy corto de tiempo. Es muy importante para poder tratar de sentir y poder ponerse allí en los zapatos. Puede sonar simple, pero es realmente poderoso. ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿Cómo estoy sentado o sentada? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuál es la edad de mis hijos? Estas son las cosas que le ayudan a pensar en el futuro. Se trata de ahondar un poco más, pero casi que esta visualización simplemente el mente es útil y es muy importante. También nos puede hacer mejores personas, de pronto mucho más responsable ante las generaciones futuras. Esta línea en donde tenemos una señal neural cerebral, donde el futuro actúa como un extraño, si pronto podemos acercarnos, mejorar una relación con el yo futuro y el futuro de otras personas también, probablemente nos vamos a sentir más responsables, más conectadas con estas personas y no salimos de nuestra zona de confort en el futuro. Esa es la idea. Bueno, de nuevo, estos son pequeños momentos que tenemos en estos diferentes dominios. Cuando hablamos de los futuros organizacionales, vamos a hablar de esto un poco. Yo creo que ya Carla lo mencionó, este es de mi mentor en la Universidad de Hawái, que se llama Jim Tater, quien también habló cuando hablaba del surfear los tsunamis del cambio. Entonces, cualquier declaración sobre el futuro, primero, puede parecer ridícula. Esto nos da a nosotros la licencia de pensar en el futuro de una manera mucho más neural. Entonces, si vamos a mirar a futuro o apuntar a futuro, probablemente no tenemos que sentirnos convencionales o cómodos. Tenemos que permitirnos y presionarnos un poco para poder verlo y irnos un poco más allá de la parte convencional y la manera de pensar del presente. Entonces, para las personas, las personas de negocios, hablamos de innovación, de otras herramientas que tenemos. Esta es una investigación excelente de Dinamarca. Tenemos a Manscombe y Burbank. Y en el rol de futuro tenemos evidencia anecdótica. Entonces, lo que me gusta de la era actual es que tenemos datos físicos, datos duros en cuanto a investigaciones neurológicas. Los estudios longitudinales que se han hecho muestran que prever tiene un impacto material en el desempeño. Entonces, por favor, lean el artículo, es súper interesante. Básicamente, la idea es que las compañías que invierten en Foresight y que tienen una práctica dentro de la organización sobresalen o se desempeñan mejor en un 200%, básicamente, y esto es algo del 2008 al 2015. El mundo es complejo, hay una investigación que se ha hecho, tenemos un número limitado de compañías, pero si apuntamos al valor, muchas compañías están invirtiendo en este tipo de previsión. También quería presentarles a ustedes una herramienta de pensamiento a futuro. Esta es otra de las herramientas. Esta se llama análisis en niveles causales. Esto fue inventado por un señor Hechula y trata de mirar cualquier problema futuro con algún tipo de profundidad. Ahí es cuando viene la metáfora del témpano de hielo, porque uno ve las cosas arriba, pero no ve lo que está debajo. Entonces, lo que trata de hacer es simplemente hacer qué es lo que está por debajo de la superficie, qué es lo que está justo debajo de alguna de las cosas como personas que piensan a futuro. Tenemos 4 diferentes niveles. Siento que estoy dándoles una charla, yo soy profesor, pero yo creo que incluso dándole a ustedes una estructura los va a llevar mucho más lejos, casi que podemos mirar formas de pensar en el futuro y en profundidad. Yo creo que también le da como un andamiaje bastante útil. Aquí tenemos aquí la parte del entendimiento, la corriente.
tenemos la explicación, primero la letanía, luego la explicación, la visión mensual. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son factores sociales que llevaron a este tipo de datos? Luego, si vamos a un nivel más abajo, tenemos la visión mundial, y aquí estamos mirando cuáles son las ideologías subyacentes, cuáles son las creencias, las filosofías, las visiones mundiales. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Qué es lo que creemos nosotros? ¿Será que creemos en el individualismo profundo o en enfoques colectivos? Estas son las conexiones, es una capa filosófica. Y la última, que en mi opinión es sumamente importante, ¿cuáles son las metáforas y los mitos? ¿Cuáles son los arqueotipos y la manera de pensar que tenemos con ello? Las imágenes, las frases, el tipo de cosas que están debajo de la superficie, que nos hablan más bien como a las entrañas. Entonces, aquí ustedes pueden hablar de inteligencia artificial. Miremos los hechos, qué es lo que tenemos debajo, qué es lo que está pasando allí, cuál es la historia económica, cuáles son las perspectivas mundiales que tienen que ver con el mundo humano automatizado. Tenemos muchos determinadores en este momento y tenemos muchas imágenes e ideas e historias que yacen en la parte inferior de esta pirámide. Simplemente estamos hablando de la educación superior en Estados Unidos. La letanía son los hechos de 94 millones de estudiantes, casi estamos hablando de 57% de los adultos que tienen un grado universitario. ¿De dónde vienen estos hechos cuando hablamos? Bueno, porque están allí porque vemos un deficiente financiamiento en las universidades. Entonces, cuando pensamos en educación, ¿qué piensa el mundo? ¿Será que es un bien individual y social? Porque creemos que tiene un valor. Una población mejor educada es más estable, son mejores ciudadanos. La educación debe estar disponible para todo el mundo. No la idea de meritocracia, de que si usted es bueno va a sobresalir. Y agreguémosle los mitos y metáforas sobre cuando hablamos de la Torre Eiffel, cuando ascendemos en la escalera social, cuando hablamos de Scienti Potentia Est. ¿O será que es un Titanic? ¿Será que es el Titanic que va hacia un tema de ellos? Quiero que, no sé, por un par de minutos piensen en su organización o industria. Háganlo en su trabajo, en su organización. ¿Cuáles son algunas de las verdades fundamentales de la organización? ¿Cuántos empleados? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos? Expliquen por qué existen esos hechos. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la ideología dominante? Estamos hablando de cultura, estrategia. ¿Cuál es el sistema de creencias de la organización? ¿Cuál es la perspectiva mundial? Y finalmente, quiero ¿cuáles son algunas de las imágenes, metáforas, historias que simbolizan, representan o evocan sus organizaciones? Por favor, por un minuto, piensen un poco en esto. Y quiero que piensen cuáles son las imágenes, historias, metáforas que simbolizan su compañía, su organización. Okay. Bueno, yo sé que es una parte del cerebro que estamos ejercitando en este momento. Para mí, este método, este análisis es bastante útil. Se trata de desglosar un problema. Lo pueden hacer ustedes, si ustedes quieren analizar un tema, lo pueden hacer en un taller.
tiene diferentes casos de uso, pero de nuevo, simplemente para darle una estructura diferente, en este pensamiento la ayuda a entender, de pronto entender el problema futuro, mirarlo, analizarlo y de repente pensarlo de una manera mucho más rica y mucho más robusta. Finalmente, la última zona que estamos analizando es la grande, cuando vemos la previsión de la civilización. Entonces, esto lo imaginamos cuando miramos al presente desde un mundo pasado. ¿Qué somos nosotros como especie, como sociedad? ¿Cómo pensamos en esto? Me encanta esta investigación. De hecho, yo antes de pasar a la parte de futuro hice antropología. Me gusta, aquí se combinan muchas disciplinas, pero esto es algo esto lo lideró Felipe Criado Varo, y ellos notaron algo interesante con el seguimiento de las personas que estaban mirando estas diferentes cerámicas. Y lo que fue fascinante sobre esto es que las sociedades que eran más egalitarias, con una estructura mucho más plana, tenían de sus cerámicas tenían un seguimiento mucho más horizontal. Hay otras que son más verticales. Entonces aquí las personas tienden a tener un seguimiento más vertical, casi que es fascinante en algunas zonas, pero realmente nos indica la idea de que hay mentes, maneras de percibir el mundo, las estructuras sociales, las creencias que tenemos nosotros, las cosas que construimos, los artefactos del mundo. Vemos un tejido de conexión entre todo esto. Lo mismo aplica al futuro. Podemos ver cómo las personas piensan en el futuro. Cuando hablamos de la antigua Grecia, ese era el modelo que tenían allí, ese es el futuro que van a tener y eso es lo que hacía. Estamos hablando de la Edad Media, los destinos, la idea de que teníamos de pronto un destino, la idea de los cambios, las culturas asiáticas, en donde se trataba de establecer un equilibrio, un entendimiento de la complejidad, de cómo podíamos ajustar las cosas, y Herman de Estados Unidos, en donde se utilizaba el escenario, que es algo que viene de Hollywood. Es una historia, es un relato de historia de Hollywood que está incorporado en esa historia a partir de la tradición. Eso es lo que quiero que se lleven. Cuando hablamos de la presión social, cuando hablamos de la civilización, tenemos que evitar algunos de esos obstáculos y esos resultados negativos. Se necesita entender realmente este circuito de conexión entre la mente, lo que está pasando aquí, entre la cultura, los artefactos que creamos y luego el mundo extendido afuera. Pensamos en los sistemas que interactúan entre sí, luego pensamos en ellos como puntos de intervención. ¿Cómo es que intervenimos en estos sistemas? Y conocemos estas formas diferentes, pero si lo hacemos con intención, ¿cómo podemos aumentar esta previsión? Tenemos innovaciones tecnológicas, ya hemos hablado mucho de esto, tenemos movimientos políticos y sociales, es una manera de intervenir, de cambiar ese tipo de mezcla cultural. Nuevas filosofías, nuevas creencias, nuevos negocios, nuevos modelos de negocios. Se trata de utilizar los negocios como una herramienta para poder cambiar la sociedad o intervenir en ella, las prácticas y las nuevas historias, las ideas sobre quiénes somos nosotros y a dónde vamos, para poder definir quiénes somos nosotros. Y todo tiene que estar informado por una previsión ética, una intención cuando miramos las consecuencias, y asegurarnos de que sean esfuerzos positivos para poder tratar de entender los resultados de lo que estamos haciendo antes de que nos muerdan o nos afecten. Nosotros ustedes están, yo sé que las historias son importantes, nos pueden explicar de qué se trata lo que estamos haciendo, pueden dar unas rutas nuevas neurológicas. Es una tecnología realmente. Esas historias a futuro, la imaginación, estas son tecnologías per se, son cognitivas, sociales, que nos ayudan a mejorar cómo podemos pensar en el futuro y los resultados. Ese es el Museo del Futuro en Dubái, no sé si lo conocen o si han estado allí. Es un lugar fascinante, realmente es museo financiado por el gobierno. Están tratando de poner esta previsión en cuanto a lo que es Dubái. La pregunta es, ¿será que podemos diseñar, tener estos entornos cognitivos mejores para el futuro? ¿Y será que podemos tener o desarrollar una capacidad de la civilización humana para la previsión?
¿Qué pasa cuando incluimos? Quiero dejarlos, esto es algo que quiero que se lleven cuando se vayan el día de hoy. ¿Cuál es la nueva historia, mitología, que utilizarían ustedes para poder construir un mundo futuro? ¿Cuáles son los mitos o historias o metáforas más poderosas que han encontrado que pueden venir de pronto, no se pueden venir de religión, política, libros? Y si ustedes estuvieran construyendo una sociedad, ¿cuáles son qué es lo que quieren fundamentar allí? No sé si lo conocen, esta es una imagen de la Tierra, desde el Voyager, esta se tomó desde el espacio. Esto somos nosotros. Lo que me gusta es que nos recuerda que somos frágiles, estamos flotando en el espacio todos, pero realmente todos estamos aquí, todos estamos en este pequeño puntico. Me gusta la idea de que es una imagen motivadora, es una historia que nos dice, oiga, somos frágiles, pero todos estamos aquí en este pequeño mundo juntos. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que vamos a construir a partir de ello? Entonces, ¿cuál es su imagen o su historia? Piensen en esto, sobre qué van a fundamentar, sobre qué van a construir su futuro. Muy buena suerte para todos y todas. Espero que hayan construido y que tengan muchos resultados positivos para todos ustedes. Muchas gracias.